Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Qué pasa? Te extrañé mucho. Deja de decir tonterías. Sí dijo eso mientras se levantaba de su asiento. No te atrevas a llamarme ni a enviarme mensajes otra vez. Al salir del café, la mujer de Bonacuna se rió de su comportamiento anterior. Apenas podía creer que hubiera sido tan atrevida. Después de todo, esa era la persona que había extrañado durante tanto tiempo. Cuando vio el auto de su futura esposa entrar a la entrada, Klaus se emocionó mucho. No era nada especial, acaba de comprar una motocicleta nueva y quería presumirla ante la chica de ciudad. Lo curioso fue que cuando compró su Mercedes-Benz no le hizo ninguna ilusión, pero una moto nueva era otra historia. Tengo algo que mostrarte. Su entusiasmo contagió así, haciéndola sentir también curiosa. Compré un vehículo nuevo. Clau dijo esto mientras quitaba la tapa. Ay, Dios mío, la mujer bien educada no estaba fingiendo, estaba muy emocionada. ¿Tiene nombre el modelo? Es un Honda. Sí, es muy bueno. Sí, se giró para mirar a la dueña de la moto. A partir de ahora ya no tendré que preocuparme por temblar por culpa de tu chatarra. ¿Quieres dar un paseo? ¿Puedo ser yo quien conduzca en el camino de regreso? Sí, seguro. Hoy Clau omitió deliberadamente ir a los arrozales porque quería presumir de lo que acababa de comprar. Antes las dos habían probado el nuevo vehículo. Clau condujo a la mujer bien educada por el pueblo, impresionando a todos. Claro, era lindo, pero nadie creía que esta pareja duraría. En muchos sentidos eran demasiado diferentes. Ni siquiera he frenado. ¿Por qué me presionaste la espalda? Sí golpeó a la persona que estaba frente a ella con el hombro una y otra vez y luego se defendió. El asiento está resbaladizo. Bueno, ahora me toca a mí. Claudia tuvo la bicicleta y se cambió al asiento del pasajero. ¿Por qué tienes que sujetarme la cintura? Preguntó Sí. Antes de que siquiera comenzara a moverse, las dos ya estaban discutiendo. Tengo miedo de caerme. Pero yo sé conducir. Clau seguía sin soltar su cintura, en cuanto la mujer de buena cuna simplemente se dejó llevar. ¿A dónde van ustedes dos? No, vamos a la casa del jefe. ¿A quién llamas? No. Porque una chica de ciudad conduce una motocicleta en medio de los campos. Haz algo, dile que pare, dijo Sí. Voy a esperar en la casa, ¿de acuerdo? La dueña del nombre aceleró el motor 3 o 4 veces para molestar a la mujer con aspecto de loro y luego se fue a esperar a la casa, tal como se lo habían ordenado. Siento que tu subordinado se ve peor que antes. El tiempo de Jin está contando regresivamente. Pero ¿por qué todavía parece tan feliz? Como te dije, Jin ya lo ha aceptado. Lo único que pide es que alguien se encargue de su funeral cuando no esté aquí. Tú vas a ser la responsable de eso, ¿verdad? Sí, se lo prometí a Jin. No es extrañar que no parezca preocupada por nada. La joven de buena cuna no siguió hablando de Jin, pues ya había llegado a la casa estilo tailandés. Además, los secuaces de su futura esposa estaban cerca. Ella no quería tocar ningún punto sensible ni provocar a nadie, aunque ella siempre la hacía sentir molesta cuando se encontraban. Hola, creo que el gato Pau se ve más gorda. Oye, no intimides a mi precioso bebé. La joven habló y arrebató el gato regordete de los brazos de su rival. Mi bebé solo tiene huesos grandes, no está gordo. Sí, claro. Luego sí tomó el gato y entró en la casa. Tras dar instrucciones a sus secuaces, Clau entró en la casa. Normalmente a esa hora estaría en el campo, pero desde que alguien especial entró en su vida, el rumbo de su vida había cambiado ligeramente. Debes estar cansada. Al abrir la puerta del dormitorio encontró a la refinada joven profundamente dormida. Solo su pequeño gato aún tenía los ojos abiertos y energía, con ganas de jugar. Clau abrió la puerta para que el gato regordete pudiera salir corriendo. Simplemente te cubriré con una manta. Por coincidencia, la mujer dormida abrió los ojos justo cuando se tapaba con la manta. ¿Quieres dormir aquí? Clau quería negarse ya que normalmente no dormía a esa hora, pero por nostalgia y deseo de estar cerca, la dueña de la casa de estilo tailandés se quedó al lado de la joven. Al principio Clau miró el techo, pero después de un rato se giró de lado, de cara a la mujer que le daba la espalda.
Sin embargo, de repente se dio la vuelta. Sé que todavía estás despierta. Fue entonces cuando Clau abrió los ojos. ¿Qué pasaría si te dijera que te mudes a Bangkok? Clau permaneció en silencio por un momento antes de responder. No quiero elegir solo la felicidad. ¿Qué quieres decir? Eres una de mis fuentes de felicidad, pero también me gusta la vida que ya tengo. Entonces, no te mudarías a Bangkok, ¿cierto? Podemos llegar a un acuerdo juntas. Si estás dispuesta a dar un paso atrás, yo daré 3 pasos por ti. ¿Alguna vez has tenido malos pensamientos sobre mí? Clau negó con la cabeza. No me refería a hacerme daño física ni mentalmente. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿De verdad no lo sabes o finges no saberlo? Tal vez sí lo sé. Entonces dime, ¿cuál es la respuesta? ¿Alguna vez has tenido malas intenciones conmigo? Ahora mismo estoy pensando en ello. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.